Bueno, buenos días. Vamos a con este video vamos a trabajar este video con el objetivo de pasar en limpio que venimos viendo hasta ahora, pasar en limpio cuáles fueron los temas introductorios de la materia en este periodo y pasar ahora específicamente a lo que a nosotros nos atañe, que es darle un marco histórico, político, social y económico al momento en el que se sanciona la ley 1420, que es la ley que establece la educación gratuita, laica y obligatoria en Argentina. Nosotros vamos a pasar de un contexto internacional caracterizado por la segunda revolución industrial, como nosotros lo vimos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a un contexto, en principio vamos a ver que con referencia a Latinoamérica. Después vamos a pasar al contexto nacional de ese momento histórico para poder situarnos en la situación real que en ese momento caracterizaba la vida del país y en el que, bueno, se sancionaba esta ley de educación pública en la Argentina. Lo primero que hay que decir es que en la Argentina existe la educación pública, específicamente, bueno, ya lo decimos, desde 1884 como ley, ¿sí? Pero la educación en la Argentina es anterior. La Universidad de Córdoba, la primera universidad del país, se creó en 1610, por ejemplo. Por supuesto, bajo los preceptos de una cuestión que era de otro mundo prácticamente, porque estamos hablando de la época de la colonización española, en la que la vida estaba regida también por los preceptos religiosos. La historia de la educación pública en la Argentina es decisiva para la creación o para que exista en la Argentina la clase media que nosotros conocemos. Vamos a ver por qué después en detalle, pero concretamente lo que nosotros tenemos que saber es que en la Argentina existe la posibilidad de la movilidad social ascendente, fundamentalmente gracias a la existencia de la educación pública, gracias a la existencia de que el derecho humano a la educación se reconoció, ¿sí?, en nuestra historia como un derecho para todos los ciudadanos por igual. Por supuesto que vamos a ver que según las políticas educativas que prevalecieron en cada momento histórico, esta situación tiene, o mejor dicho, la educación pública tiene más o menos expansión, ¿sí?, que en otros momentos. Y depende de un montón de factores, depende del presupuesto que se le asigne, depende del sistema educativo que se aplique en ese momento, pero concretamente esto es lo que tenemos que saber nosotros. Y todavía nosotros como argentinos tenemos mucho de eso, todavía como argentinos nosotros sabemos muy bien que aquellos que somos hijos, por ejemplo, de inmigrantes y que somos primera generación de universitarios o primera generación de estudiantes de egresados de escuelas secundarias, también primera generación de egresados de institutos terciarios, ¿cómo podemos ser protagonistas de esta movilidad social ascendente que nos permite justamente la educación pública? Entonces, bajo este concepto, bajo este lineamiento, que por supuesto vamos a ir ampliando y vamos a seguir conversando todo el año, esto tiene que ser una situación que no podemos desdeñar, porque de hecho el sistema público de educación en la Argentina, que sí está atravesando una crisis, por supuesto, desde hace algunos años, como siempre por varias razones, ¿sí?, atravesó otras crisis en otros momentos. Por eso hubo cuestionamientos y hubo cambios en políticas educativas sucesivos muchas veces. Pero concretamente siempre prevaleció la posibilidad de que todos pudieron estudiar y todos pudieron dedicarse a poder instruirse.
por lo menos, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que decir entonces? Bueno, vamos a empezar por establecer algo que yo dejé dicho a fines del último video que grabamos, a fines de la última clase, y que tiene que ver con una cuestión importante para destacar, y que es que el mundo del siglo XIX se escolariza tal como lo conocemos hoy. Es decir, es en el siglo XIX en que la escuela que hoy conocemos comienza a desarrollarse en el siglo XIX. El sistema escolar que hoy conocemos. De esto ya conversamos también en el último video, en la última clase, cuando yo les hablé de las diferencias que había entre el desarrollo científico de la segunda revolución industrial y el desarrollo científico con la primera revolución industrial. Esa diferencia estaba marcada fundamentalmente por la gran difusión de las universidades en Europa durante el siglo XIX. Por lo tanto, el conocimiento científico fue que permitió el fantástico y formidable desarrollo tecnológico posterior a 1850 aproximadamente. Podemos decir 1830 también. Hasta el día de hoy que no se detiene. En este contexto, sobre todo los gobiernos liberales de la época impulsan la posibilidad de crear escuelas justamente para la educación de los niños, para que se inserten en este mundo y para que sean capaces de poder adaptarse a las nuevas exigencias de un mundo laboral cada vez más tecnificado. En este contexto tenemos que decir, Europa expulsa una gran cantidad de población que queda prácticamente fuera del sistema, que asciende a casi 60 millones de personas hasta aproximadamente 1910. Y en este contexto también es que muchísimos inmigrantes europeos llegan al continente americano. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que decir que esta cuestión también comienza a asomar en Latinoamérica. Latinoamérica comienza a desarrollarse a partir del impulso que las burguesías terratenientes comienzan a darle a la economía a partir de sus intereses propios. Es decir, su condición de dueños de la tierra y dueños de la producción los lleva a relacionarse con países europeos y comenzar a relacionarse con los últimos avances tecnológicos. Esos avances tecnológicos comienzan a aparecer en distintos momentos del siglo XIX en los países de Latinoamérica, a cambio justamente de las materias primas que producía este continente. ¿Qué ejemplo, qué situación podemos observar acá para completar este contexto y después poder entrar a ver cuál fue la característica del desarrollo de la educación, cuáles fueron las características del desarrollo de la educación en América Latina, sobre todo en Argentina cuando entremos con la Ley 1420? Tenemos que decir que el mundo se dividió en dos grandes grupos de países, que fueron los países periféricos y los países centrales. Esta es una teoría, ¿sí?, similar a la teoría del desarrollo y del subdesarrollo. Esta teoría se llama División Internacional del Trabajo. Si bien es una teoría, vamos a observar que la economía mundial del siglo XIX, y por supuesto posterior al siglo XIX, aunque con otros agregados, funcionaba de esa manera. Países productores de materias primas, los países periféricos situados en América Latina, Asia Central, norte de África y algunas otras regiones, y los países centrales, que eran los países industrializados. Esos países industrializados eran muy poquitos, ¿sí? Eran sobre todo los países europeos, no todos. Los países industrializados en Europa en ese momento eran Alemania, Gran Bretaña, Francia comenzaba un proceso de industrialización interesante, Bélgica y Holanda, ¿sí?
Estados Unidos había ya comenzado un proceso de industrialización muy importante, aunque con una diferencia: Estados Unidos todavía no había sacado toda su producción, todo el potencial de su producción al mundo. Todavía no había salido a ofrecer al mundo todo lo que tenía para dar. Esto recién lo hace a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando prácticamente toda la población activa de Estados Unidos tiene recursos mínimos e indispensables para sobrevivir. Y a partir de que puso en marcha absolutamente todas las cadenas de producción potenciales que las regiones de Estados Unidos daban. Es interesante algún día abordar esa parte de la historia, esta se la sugiero. La historia del desarrollo industrial en Estados Unidos es muy interesante de ver, porque prácticamente es un manual de cómo se crea una potencia capitalista, ¿sí? Cuando nace con ese objetivo. Y bueno, y Japón, que se estaba incorporando, ¿sí?, como potencia industrial a fines del siglo XIX. No había más países industrializados, no había muchos más países. Si bien existían algunas industrias, en algunos países, en Argentina existían los saladeros, más tarde los frigoríficos, la industria metalúrgica, no era en absoluto un país industrializado. Esto no significa que el hecho de que haya industrias nos permita hablar que en un país haya una industrialización. Sencillamente hay industrias que están al servicio del esquema productivo general. En Argentina las industrias estaban al servicio del esquema productivo general, que era la explotación de materias primas. Y algunas industrias anexas a esa actividad económica preponderante. Entonces, estas élites terratenientes, oligarquías terratenientes, ¿sí?, por así decirlo, le podemos decir también aristocracia si queremos, son también las encargadas de fundar el Estado Nacional en cada uno de los países de Latinoamérica. Y la educación pasa a ser un elemento central, ¿sí?, de la idea de nación, de la creación de la nación de cada uno de estos países, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque cada país tuvo, repito, circunstancias diferentes en las que la educación pública comenzó a desarrollarse. Si nosotros vamos a indagar en América Latina, podemos poner algunos ejemplos de esto, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con ejemplos sorpresivamente tempranos, ¿sí?, de leyes de educación pública, es decir, vamos a ver cómo se institucionalizó esto. Y de ejemplos, bueno, verdaderamente muy tardíos. Podemos decir que, en este sentido, podemos decir que se institucionaliza la educación pública en América Latina con un antecedente que quizás, si hablamos de institucionalización, si hablamos de la letra escrita, la puesta en práctica de un sistema educativo de estas características público, tenemos que ir a México. En 1833 ya se establece la educación pública en México, por lo menos se institucionaliza el primer antecedente de una ley de educación pública. El gobernante de ese momento, Valentín Gómez Farías, decide un conjunto de reformas que decide la separación del Estado de la Iglesia, ¿sí? Y este es un momento temprano en la historia de Latinoamérica para hablar de la separación del Estado de la Iglesia, porque, por ejemplo, en Argentina esto comienza a darse a partir de 1880 con las primeras leyes laicas, entre ellas la Ley 1420, como decía antes. ¿Qué objetivo tenía? Bueno, el objetivo que vamos a ver que se va a repetir en cada uno de los países que tempranamente establecen que la educación tiene que ser pública, gratuita y universal. Y es la de crear una clase media ilustrada, ¿sí?, que esté ajena a los círculos
clericales y a los círculos militares. ¿Y por qué esto? Y bueno, porque había que crear una civilización, había que crear una sociedad, ¿sí?, ilustrada, preparada, al margen de la sociedad tradicional que los países de Latinoamérica, en este caso México, habían heredado de la época de la colonización española. Entonces, como parte de la creación de la identidad de esa ciudadanía, con sus tradiciones, con sus costumbres y con esta idea de nación, es que existía la necesidad de crear la sociedad local ilustrada, ¿sí?, al margen, repito, de círculos clericales y militares que tenemos que nosotros entender que eran los círculos dominantes, ¿sí?, de la historia hasta ese momento, de la historia de las sociedades hasta ese momento. Entonces, en 1833, entonces para comenzar con este proceso, se decreta la extinción de la Real y Pontificia Universidad de México, ¿sí?, y se crea la Dirección Nacional de Instrucción Pública en ese país. Y en 1857, con la Constitución de México, se establece que la enseñanza es libre. Este es un primer antecedente. Después, bueno, podemos ver que la educación pública en Venezuela nace en 1870, ¿sí? El Ministerio de Instrucción Pública es de 1881. Podemos ver un ejemplo tardío, ¿sí? Brasil crea el Ministerio Federal de Educación y Cultura recién en el año 1930, ¿sí? Y de entrada, ¿sí?, a partir de esto, directamente, ¿sí?, con esta primera ley en Brasil, fue que se puso la educación bajo la responsabilidad, bajo la administración de los estados federales de Brasil, ¿sí?, y de los municipios, ¿sí? Es decir, no fue un sistema público que fue directamente financiado, creado, ideado por un ministerio nacional. Fueron directamente los estados los que iniciaron el proceso. La primera universidad estatal de Brasil se crea en 1934 recién, y es la Universidad de San Pablo. Y la obligatoriedad de la educación para los chicos de 7 a 14 años, es decir, la educación primaria, ¿sí?, en Brasil, recién se da por una ley del año 1972. Estas cuestiones son interesantes de conocer porque muchas veces nosotros tenemos ideas previas un poco livianas de cómo es el desarrollo educativo en algunos países que conocemos o que por ahí idealizamos o con los que a veces nos comparamos sin toda la información necesaria. La primera ley de instrucción primaria en Chile es del año 1920, por ejemplo. Colombia establece en 1870 la educación primaria y obligatoria. ¿Está? Con un aditamento interesante en el caso de Colombia, porque la ley misma establece el porcentaje del presupuesto nacional destinado a la educación y que era en sus orígenes, 1870, repito, el 4%. Sin embargo, en Colombia rara vez la educación estuvo separada de la instrucción religiosa. El sistema educativo estuvo separado de la educación religiosa. En Uruguay la ley, los mismos conceptos de la ley 1420 nacen en 1876. Bien, llegamos a Argentina. Llegamos a 1880, llegamos en un momento muy especial de nuestra historia. Y en esta primera parte quiero marcar cuál era la cuestión referida al sistema económico. En 1880 nace formalmente lo que se llamó en la Argentina la primera etapa de desarrollo económico hacia afuera, que fue el modelo agroexportador. El modelo agroexportador fue un modelo económico basado, como lo dice el título, en la explotación
producción y exportación de materias primas. El principal cliente de Argentina era Inglaterra. Inglaterra comenzó a ser cliente de Argentina a partir de su interés por la compra de carnes, la compra de cereales. Argentina producía básicamente trigo, maíz, carne. Un poco más tarde comenzó la producción de cebada, posteriormente las pasturas, como la alfalfa, por ejemplo, que son uno de los motivos por los que Argentina supera la crisis económica de 1890, después de la renuncia a la presidencia de Miguel Juárez Celman, y cuando Carlos Pellegrini toma el timón del barco como vicepresidente hasta 1892. Ejemplos que voy dando. Pero concretamente Argentina nace como un país periférico y que en su relación con el mundo, ¿sí? en los momentos de creación del Estado Nacional, como un Estado productor de materias primas. ¿Quiénes toman la rienda del país? ¿Quiénes controlan el poder político del país? Justamente aquellos que controlan el poder económico, porque son los grandes terratenientes los que toman las riendas de la economía del país y comienzan a desarrollar el país en su propio beneficio. ¿Cómo se financia el modelo agroexportador? El modelo agroexportador tiene un modelo de financiación que tiene que ver con el intercambio económico con justamente los países europeos, fundamentalmente Inglaterra. Vamos a centrarnos en Gran Bretaña. Argentina atrae capitales británicos en calidad de préstamo a partir de ofrecer tasas de interés altas, únicas en el mercado y que aseguran una rentabilidad muy rápida, ¿sí?, a los bancos ingleses. Por lo tanto, reciben muchos capitales externos, ¿sí?, que después van a comenzar a representar una carga importantísima para el resto de la historia argentina. Ya sabemos lo que significa para nuestra historia la deuda externa, ¿sí? Ya estamos hablando en este periodo de deuda externa. De mucho antes estamos hablando de deuda externa en Argentina, específicamente de 1824. Esa es otra historia. Lo verán con el profesor Benvenuto y lo mencionaremos con alguna extensión en alguna duda que tengan y alguna clase que podamos tener presencial. Pero es interesante observar que en estas relaciones económicas también existe la posibilidad de invertir para algunas empresas británicas colocando en el país sus propias plantas de producción. Por ejemplo, vienen frigoríficos ingleses a producir, ¿sí? Vienen frigoríficos ingleses a instalarse en la Argentina. Podemos, por ejemplo, Swift, que es una marca conocida por nosotros, ¿sí?, se instala en la Argentina. También la gran industria metalúrgica inglesa y ya su gran experiencia en la industria ferroviaria hace que también los ingleses sean protagonistas centrales de la estructura ferroviaria argentina, una de las más extensas de toda Latinoamérica, la más extensa de toda Latinoamérica, y que hoy tiene lamentablemente prácticamente un 80% en desuso a partir de las erróneas políticas ferroviarias llevadas adelante durante las reformas liberales de los años 90 en la Argentina. Esa gran estructura ferroviaria, sin embargo, nace con la idea de beneficiar el transporte de mercaderías desde los centros de producción del país, el séptimo territorio más extenso del mundo, ¿sí?, considerando todo su territorio continental, insular y antártico, ¿sí?, para ir a buscar las mercaderías, repito, hasta los centros de producción y llevarlos hasta el puerto de Buenos Aires, ¿sí?, que era el encargado de llevar la mayor parte de las mercaderías. Con el paso del tiempo, esa estructura ferroviaria se extendió, se unieron las líneas ferroviarias, es decir, se crearon líneas férreas que unían a las redes principales, y esto generó la formación de una especie de abanico en la estructura del dibujo que uno puede observar de la red ferroviaria nacional.
¿Dónde estaban los centros de producción? Bueno, en todos los rincones del país, en todas las regiones del país, pero mayoritariamente la producción se concentró en la región pampeana, por ser la región cuya característica es que es la más fértil del país, no solamente la más fértil del país, una de las más fértiles del mundo, una de las más amplias zonas pampeanas de pampa del mundo, una de las llanuras fértiles más extensas y una de las más ricas del planeta. Por lo tanto, ahí comenzó a concentrarse la industria, también la industria que producía parte de la materia prima que aquí se explotaba. Entonces es la región pampeana prácticamente la que genera la interacción de Argentina con el resto del mundo, es decir, la incorporación de Argentina al mercado capitalista mundial en su relación con los países centrales, específicamente Inglaterra. Este es el modelo agroexportador, un modelo agroexportador que generó el crecimiento económico de un montón de sectores del país, que modernizó, no de un montón de sectores del país, de un montón de espacios, sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, Capital Federal y el conurbano, pero que en conjunto resultó el origen de un gran desarrollo, o mejor dicho, la continuidad de un gran desarrollo desigual desde el punto de vista social en toda la sociedad argentina. Porque, ¿quiénes fueron los que se enriquecieron con este sistema? Bueno, los sectores terratenientes, las oligarquías terratenientes que concentraron la riqueza, ¿sí?, mientras la gran mayoría de la población vivía absolutamente en la pobreza y de las migajas que estos sectores podían dejar. Entonces, ¿qué característica tenían? Tenía el trabajo en ese momento. Bueno, los trabajos estaban regidos prácticamente por la característica del jornalero, el trabajo por día, el trabajo diario, ¿sí? Y de hecho, la gran mayoría de los trabajos no se remuneraba en moneda nacional, se remuneraba en especias, ¿sí? Si uno puede leer algunas obras de la época, algunas obras de teatro de la época, recomiendo mucho algo que ustedes van a tener que leer este año, una parte de la lectura que les tengo que enviar, la bibliografía, ahora me acuerdo. Van a leer una obra de teatro que se llama Mi hijo el doctor, donde estas cosas se observan. Bueno, películas también, donde se observa que el empleado de la carbonería cobraba su sueldo en carretillas de carbón, el empleado de la panadería cobraba su sueldo en bolsas de harina, o en pan, o en productos, o en especias. Esa era la remuneración más típica, ¿sí? Muy pocos trabajadores cobraban el sueldo en moneda nacional. Y esto generó y acentuó cada vez más, ¿sí?, la concentración de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento de la mayor parte de la población. Este es más o menos el contexto económico. Esta es la cuestión que tiene que ver con lo que caracterizaba el desarrollo económico de la época y caracterizaba fundamentalmente a los sectores que se enriquecieron mucho más con este sistema y que, repito, eran también aquellos que sostenían el poder político del país. Podemos decir que gobernaban para ellos, podemos decirlo, gobernaban para proteger sus propios intereses. Nada nuevo en la historia, ¿sí? Desde que las minorías que concentran la riqueza y el poder a través de justamente también tener un aparato militar que los defienda, ¿sí?, no era nada nuevo en la historia, ¿sí? Lo venimos viendo desde el Neolítico, desde las primeras sociedades humanas en las que los privilegios de unos pocos y su capacidad de protegerse a través de la fuerza, ¿sí?, y de la ley escrita, ¿sí?, resultaba oprobiosa para la mayoría de la población. Y este modelo de distribución en el mundo todavía no cambió, lo sostenemos justamente desde el Neolítico, desde que el hombre empezó a ser sedentario y empezó a producir riqueza. Después vemos las teorías de reparto de la riqueza, después vemos, pero concretamente o no hemos aprendido nada en cierta manera, o estos son los modelos de orden, ¿sí?, que son los más válidos o los que más se repiten en la historia. Bueno, vamos a ver en el próximo video
En la segunda parte de esta explicación vamos a ver la cuestión que tiene que ver con el contexto social y el contexto político, que van también muy de la mano.